Hablemos de un momento en concierto que sinceramente me dejó con muchísima intriga, porque una vez más nos queda claro algo que ya hemos visto varias veces. Jimin parece saber perfectamente cuándo Jungkook lo está mirando. Y es que, seamos sinceros, las miradas de Jungkook hacia Jimin no son precisamente discretas. Son de esas miradas que se sienten incluso aunque no estés mirando directamente a la persona. En este momento en particular, Jungkook estaba mirando a Jimin con tanta intensidad que parecía que Jimin había sentido literalmente un piquete en la costilla. Obviamente Jungkook no lo estaba tocando ni haciendo absolutamente nada, simplemente estaba ahí, mirándolo, pero la reacción de Jimin fue lo que me llamó muchísimo la atención. Era como si hubiera sentido esa mirada encima y automáticamente hubiera reaccionado. Y yo me pregunto, ¿qué sentirá Jimin cuando Jungkook lo mira de esa manera? Porque nosotros solamente vemos unos segundos desde fuera, pero ellos evidentemente están acostumbrados a interactuar entre sí de una manera que nosotros no podemos conocer completamente. Y esto inmediatamente me recordó aquella ocasión en la que Jimin contó una anécdota durante el servicio militar. Jimin explicó que mientras se estaba lavando sintió un pinchazo, como una especie de calambre o algo parecido. Y cuando levantó la mirada, vio que Jungkook estaba comiendo sus raciones militares y mirando hacia donde él estaba. Y nuevamente aparece el mismo detalle, la mirada de Jungkook. Porque imagínense la escena. Jimin estaba tranquilamente haciendo lo suyo, y de repente siente ese pinchazo, mira hacia arriba, y Jungkook estaba ahí, comiendo y mirando hacia donde estaba él. O sea, la anécdota ya es curiosa por sí sola, pero lo que más llama la atención es que Jimin haya contado precisamente que sintió esa sensación y que al mirar descubrió que Jungkook estaba observándolo. Y yo digo, todo bien. Podemos decir que es lindo, que es tierno, que es una anécdota divertida, pero también es inevitable pensar en la intensidad con la que Jungkook puede mirar a Jimin. Y esto no significa que tengamos que convertir cada mirada en una historia enorme, obviamente. Pero cuando ya existe más de una ocasión en la que vemos o escuchamos a Jimin reaccionando precisamente a la mirada de Jungkook, es normal que como fan te quedes pensando en ello. Porque una cosa es mirar casualmente a un amigo y otra es tener esa mirada tan fija que la otra persona parece darse cuenta inmediatamente. Y precisamente eso es lo que hace que estos momentos llamen tanto la atención. Además, esta anécdota me hace pensar en algo que siempre me ha parecido muy particular de la dinámica entre ellos. Muchas veces las cosas que nos cuentan sobre Jimin y Jungkook parecen pequeñas, incluso cotidianas, pero cuando las juntas empiezas a entender que tienen una manera de relacionarse bastante particular. Y aquí es donde entra otra cosa que Jimin mismo reveló en un live. Mientras él estaba durmiendo, Jungkook entraba a su habitación y le tomaba fotos. Y ojo, esto no es algo que estemos imaginando nosotros, ni una situación inventada por los fans. Fue algo que Jimin contó, y cuando Jungkook quedó expuesto por aquello, su reacción fue simplemente sonreír. Y sinceramente, esa reacción de Jungkook también me pareció muy de Jungkook. Porque Jimin básicamente estaba contando algo bastante peculiar, y Jungkook no parecía demasiado preocupado por intentar negarlo. Simplemente sonrió. Y claro, ahí es donde una dice, bueno, ¿qué clase de rutina tienen ustedes dos? Porque estamos hablando de que Jimin cuenta con toda tranquilidad que Jungkook entra a su habitación mientras está durmiendo y le toma fotos. Y lo más curioso es precisamente la naturalidad con la que Jimin lo cuenta.
No parece estar hablando de algo que hubiera ocurrido una sola vez y que fuera completamente extraordinario para él, sino que lo cuenta con una tranquilidad que hace pensar que esa clase de comportamiento entre ellos no le resulta especialmente extraño. Y aquí es donde yo digo que la dinámica del Jikook definitivamente no es algo que todos entiendan de la misma manera, porque desde fuera puedes mirar una situación y decir, bueno, son amigos. Perfecto. Pero entonces aparecen estos pequeños detalles de cómo interactúan, de cómo se miran, de las cosas que uno cuenta sobre el otro y de la confianza que parecen tener. Y es imposible no quedarse pensando en lo particular que es su relación. Si Jimin dice que Jungkook lo mira, si cuenta aquella anécdota del servicio militar en la que sintió un pinchazo y al levantar la mirada encontró a Jungkook observándolo, si además cuenta que Jungkook entraba a su habitación mientras dormía para tomarle fotos y Jungkook simplemente sonríe cuando queda expuesto, pues evidentemente hay una dinámica entre ellos que resulta muy particular y que llama muchísimo la atención. Y además hay algo que me parece todavía más curioso. Jimin parece tomarse estas cosas con bastante naturalidad. No lo cuenta como si estuviera completamente sorprendido por el comportamiento de Jungkook. Más bien, parece que ya conoce esa faceta de él. Y eso es justamente lo que hace que yo piense que quizá para Jimin estas cosas ya forman parte de su rutina. Nosotros nos enteramos de una pequeña parte porque alguna vez la cuentan en un live o porque ocurre algo delante de las cámaras, pero ellos pasan muchísimo más tiempo juntos del que nosotros vemos. Por eso también me parece interesante cuando la gente dice que los fans estamos obsesionados con Jimin o con Jungkook por analizar estos pequeños momentos. Porque vamos, Jungkook tampoco parece exactamente indiferente cuando se trata de Jimin. De hecho, Jungkook dijo que era el fan número 1 de Jimin y claramente no mentía. Podría decirse que Jungkook tiene una atención muy particular hacia Jimin. ¿Podemos decir que Jungkook está obsesionado por Jimin? Bueno, creo que sus acciones son la respuesta. Porque fíjense en el contraste. Jimin puede estar tranquilamente haciendo lo suyo y Jungkook está ahí mirándolo. Jimin está en su habitación durmiendo y Jungkook entra para tomarle fotos. Jimin cuenta una anécdota donde siente algo, mira hacia arriba y Jungkook está observándolo. Son pequeños detalles, sí, pero precisamente por ser pequeños y cotidianos, resultan tan interesantes. No estamos hablando de una gran declaración ni de una situación preparada para una cámara. Son cosas que aparecen dentro de su convivencia y de la manera en la que ellos mismos cuentan que se relacionan. Y honestamente, yo creo que lo más bonito de todo esto es que Jimin parece encontrar tiernas o normales muchas de esas acciones de Jungkook. Porque si realmente le molestara constantemente esa forma de comportarse, probablemente la manera de contarlo sería completamente diferente. Pero Jimin lo cuenta con una tranquilidad que hace que una piense que, para ellos, esa dinámica ya es conocida. Es como si Jungkook tuviera sus pequeñas costumbres con Jimin y Jimin simplemente ya estuviera acostumbrado a ellas. Y sí, entiendo perfectamente que para muchas personas algunas de estas cosas puedan parecer raras, especialmente lo de entrar a tomarle fotos mientras duerme. Incluso puedo entender que alguien diga, eso yo no lo haría con un amigo. Y yo también lo pienso así. No haría eso con un amigo, ni dejaría que un amigo lo haga. Por eso no creo que el Jikook sean simples amigos. Y eso es lo que yo creo que hace tan interesante observar a Jimin y Jungkook.
que parecen tener una rutina y una forma de relacionarse que ellos mismos entienden perfectamente. Nosotros vemos pequeños fragmentos y tratamos de entenderlos desde fuera, pero ellos son quienes conocen realmente su relación y saben qué cosas son normales entre ellos. Por eso, cuando vuelvo a ver este momento del concierto y veo a Jungkook mirando a Jimin de esa manera, no puedo evitar acordarme de aquella anécdota del servicio militar. Porque nuevamente aparece Jimin reaccionando a la mirada de Jungkook. Y una empieza a pensar, ¿será que Jimin ya reconoce perfectamente cuándo Jungkook lo está mirando? Porque parece que sí. Parece que Jimin sabe cuándo esa mirada está sobre él, incluso antes de mirar directamente. Y lo repito, no necesitamos inventar situaciones para que la dinámica entre ellos resulte interesante. Ya existen suficientes momentos que ellos mismos han mostrado o contado. No hace falta agregar historias que no ocurrieron ni inventar conversaciones. Basta con mirar lo que ellos realmente han dicho y hecho. Jimin contando aquella anécdota. Jungkook mirando. Jimin reaccionando. Jimin contando que Jungkook entraba a tomarle fotos mientras dormía. Jungkook sonriendo cuando fue expuesto. Son pequeñas cosas, pero juntas muestran una relación con muchísimo nivel de confianza y una manera de interactuar que evidentemente es muy propia de ellos. Al final, más allá de cómo cada fan interprete estos momentos, hay algo que sí podemos observar. Ellos parecen sentirse cómodos dentro de esa dinámica. Jimin parece estar acostumbrado a la manera en la que Jungkook interactúa con él. Y Jungkook tampoco parece tener problemas en demostrar esa atención. Y si esa rutina, esa confianza y esa manera tan particular de tratarse los hace felices, pues sinceramente eso es lo importante. Porque quizá nosotros desde fuera nos quedamos diciendo, ¿pero por qué Jungkook mira tanto a Jimin? ¿Por qué entra a tomarle fotos? ¿Cómo puede Jimin contarlo con tanta tranquilidad? Y ellos probablemente simplemente están viviendo su vida y pensando, pues así somos nosotros. Y creo que precisamente ahí está lo interesante. No necesitamos entender absolutamente cada detalle ni ponerle una etiqueta a todo. Basta con reconocer que Jimin y Jungkook tienen una dinámica muy particular, muy cercana y sobre todo, una dinámica que ellos parecen disfrutar muchísimo.